«Vienes conmigo», dijo el millonario, al ver a la enfermera temblando sola bajo la lluvia. «¡No puede ser!». Isabela Cruz sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. «Doctora Martínez, por favor, tiene que haber otra forma. Llevo 3 años trabajando aquí». La directora de la clínica San Rafael evitó su mirada, jugando nerviosamente con el bolígrafo dorado sobre su escritorio de caoba. «Isabela, lo siento mucho. Los recortes vienen de arriba. La junta directiva tomó la decisión esta mañana. Es efectivo inmediatamente». «¿Inmediatamente?». Isabela sintió que las manos le temblaban. «Pero tengo pacientes programados para mañana. El señor Hernández necesita su medicación. Ya hemos hecho los arreglos necesarios. Recursos Humanos tiene tu liquidación lista». Isabela miró por la ventana del 5º piso. Las nubes negras se acumulaban sobre Polanco como un mal presagio. A los 32 años, había dedicado su vida a la enfermería, trabajando turnos dobles para mantener a su familia en Xochimilco. Su mamá Rosa, luchando contra la diabetes, dependía de los medicamentos caros que su seguro médico apenas cubría. Miguel, su hermano menor de 22 años, estaba en el último semestre de Ingeniería Civil en la UNAM. ¿Y las recomendaciones? ¿El finiquito? Por supuesto. Eres una excelente enfermera, Isabela. Esto no es personal, pero se sentía completamente personal. Isabela recogió sus cosas del casillero con manos temblorosas. Sus compañeras de trabajo la abrazaron, algunas llorando. Habían sido como una familia durante estos años. «Te van a extrañar mucho los pacientes», le susurró Carmen, la enfermera más veterana, especialmente la señora Vázquez. «Siempre pregunta por ti». Cuando Isabela salió del elevador, la recepcionista de 24 años la detuvo con una sonrisa compasiva. «Señorita Cruz, espero que encuentre algo pronto. Usted siempre fue muy amable conmigo». «Gracias, Paola. Cuídate mucho». La lluvia comenzó justo cuando Isabela cruzó las puertas de cristal de la clínica. En segundos, sus zapatos blancos de enfermera se empaparon. El viento helado de noviembre le calaba hasta los huesos, pero no podía moverse. ¿Cómo iba a decirle a su mamá que había perdido el trabajo? ¿Cómo pagaría la colegiatura de Miguel? Se refugió bajo la parada de autobús, pero el techo tenía goteras. El agua le escurría por el cabello, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Los autos pasaban salpicando agua sucia. Nadie se detenía a ayudar. En su Mercedes negro, Sebastián Mendoza tamborileó los dedos contra el volante. El tráfico de Mazarik estaba imposible y llegaba tarde a la junta con su abuela. Doña Carmen odiaba la impuntualidad casi tanto como odiaba que él cuestionara sus decisiones de negocio. «Señor Sebastián, ¿tomamos la ruta de Presidente Mazarik?», preguntó Carlos, su chofer de confianza. «Como gustes, Carlos. De todas formas, vamos a llegar tarde». A los 36 años, Sebastián había heredado un imperio hotelero que no había construido él. Cada mañana se despertaba sintiéndose como un actor interpretando un papel que no había elegido. Su abuela esperaba que fuera el nieto perfecto, despiadado en los negocios, tradicional en sus valores, obediente a la familia, pero algo lo distrajo. A través de la ventana empañada vio a una mujer en uniforme médico, completamente empapada, temblando bajo la parada rota del autobús. Algo en su postura derrotada le recordó a su propia madre, años atrás, cuando su padre los había abandonado y ella trabajaba dobles turnos para mantenerlos a flote. «Carlos, detente». «Señor, para el auto». Sebastián bajó la ventana. La lluvia le salpicó la cara, empapando su traje italiano de $3,000. «Oye, ¿estás bien?». Isabela levantó la mirada. Un hombre guapo de cabello oscuro la observaba desde un auto que costaba más que su salario de 2 años. Sus ojos verdes mostraban genuina preocupación, no la mirada de lástima que esperaba. Estoy bien», mintió secándose la cara con la manga mojada. «No parece. Vienes conmigo. Te llevo a donde necesites ir». Isabela dudó. Su mamá siempre le había dicho que no aceptara aventones de desconocidos. Pero la lluvia arreciaba. El último autobús había pasado de largo sin detenerse, y algo en los ojos de este hombre le decía que podía confiar en él.
¿De verdad no le molesta? Para nada. Súbete antes de que te dé pulmonía. Isabela se deslizó al asiento trasero de cuero, que olía a dinero y poder. El contraste entre su uniforme empapado y la elegancia del auto la hizo sentir fuera de lugar. «Soy Sebastián», dijo él, girándose desde el asiento delantero. «¿Hacia dónde vamos?» «Isabela». «Y hacia Xochimilco, pero si está muy lejos». «Nada está muy lejos. Carlos, a Xochimilco, por favor». Durante el trayecto, Isabela no pudo evitar estudiar a su rescatista. Sebastián tenía ese aire de confianza que solo da el dinero, pero también algo más suave en su mirada. Cuando le preguntó sobre su trabajo, ella le contó sobre la clínica, omitiendo que acababa de perder su empleo. «¿Y usted?», preguntó Isabela. «Hoteles, principalmente. Es el negocio familiar. Debe ser interesante conocer tanta gente diferente». Sebastián sonrió. Hacía mucho que alguien no hablaba de su trabajo como algo interesante en lugar de solo rentable. «Sí, aunque a veces me pregunto si realmente estoy ayudando a la gente o solo tomando su dinero». La honestidad en su voz sorprendió a Isabela. Los ricos que conocía en la clínica nunca mostraban dudas sobre nada. Cuando llegaron a la modesta casa de Isabela en Xochimilco, Sebastián memorizó la dirección sin darse cuenta de que su empresa poseía toda esa cuadra y tenía planes de demolerla para construir un desarrollo de lujo. «Gracias», dijo Isabela, dudando antes de abrir la puerta. «De verdad, muchas gracias». «Fue un placer, Isabela. Que tengas buena noche». Mientras el Mercedes desaparecía en la distancia, Isabela no podía imaginar que el hombre que acababa de salvarla de la tormenta pronto se convertiría en la tormenta más grande de su vida. Capítulo 2. Mundos separados. 3 semanas después, Isabela caminaba entre los puestos del mercado de Xochimilco con una charola de tacos en las manos. El delantal manchado y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada no podían ocultar su dignidad, pero sí mostraban cuánto había cambiado su vida. «Tacos de canasta, calientitos», gritaba, aunque su voz se quebraba un poco con cada pregón. La búsqueda de trabajo había sido brutal. Los hospitales públicos tenían listas de espera de meses para enfermeras, y las clínicas privadas querían referencias que ella no podía dar después de su despido. Mientras tanto, las cuentas se acumulaban en su mesa de noche como recordatorios crueles de su nueva realidad. «Mija, no tienes que hacer esto», le había dicho su mamá Rosa esa mañana, mientras Isabela le inyectaba la insulina. «Podemos pedir prestado». «¿A quién, ma?». Isabela había tratado de sonar más fuerte de lo que se sentía. «Miguel ya tiene suficiente presión con la universidad, y tú necesitas tus medicinas». Rosa, a los 58 años, había trabajado toda su vida como costurera hasta que la diabetes le dañó la vista. Ahora dependía completamente de Isabela, y eso pesaba más que cualquier deuda. «Oiga, señorita, ¿cuánto cuestan los tacos?». Un hombre mayor la sacó de sus pensamientos. «10 pesos cada uno, señor. Están recién hechos». Mientras envolvía los tacos en papel, Isabela notó un Mercedes negro estacionado cerca del puesto de flores. Su corazón se aceleró. No podía ser. Sebastián había pasado estas 3 semanas pensando en la enfermera de ojos tristes que había conocido bajo la lluvia. No podía explicar por qué, pero algo en Isabela lo había tocado de una manera que no había experimentado antes. Por eso, había inventado excusas para pasar por Xochimilco, diciéndose a sí mismo que solo era curiosidad. «Señor Sebastián», dijo Carlos desde el asiento del conductor. Su abuela llamó 3 veces preguntando dónde está. «Dile que hay tráfico», murmuró Sebastián sin quitar los ojos del mercado. «¿Ves esa mujer del puesto de tacos? ¿La joven del delantal azul?» «Sí, espérame aquí». Sebastián caminó entre los puestos, sintiendo las miradas curiosas de los vendedores. Su traje de diseñador lo hacía destacar como un faro en ese mundo de colores vibrantes y olores a comida casera. «¿Isabela?». Ella se giró, y Sebastián vio la sorpresa y la vergüenza luchando en sus ojos. «Sebastián, qué sorpresa verte por aquí». Estaba en el área y se detuvo dándose cuenta de que mentir sería insultar su inteligencia. «La verdad, esperaba encontrarte. ¿Cómo has estado?». Isabela sintió que las mejillas se le enrojecían. Este hombre rico, guapo,
Se había tomado la molestia de buscarla, y aquí estaba ella, vendiendo tacos con las manos grasosas y el uniforme manchado. Bien, tomando un descanso del hospital. Otra mentira que le quemó la garganta. ¿Te importa si compro algunos tacos? Me muero de hambre. La sonrisa que le regaló hizo que Isabela se sintiera menos avergonzada. Sebastián pidió 6 tacos e insistió en pagar el doble del precio. «Están deliciosos», dijo después del primer bocado y no mentía. «¿Los haces tú?» «Mi mamá me enseñó la receta. Es de mi abuela». «¿Vives con tu familia?» «Con mi mamá y mi hermano. Miguel está en la universidad, estudiando ingeniería civil. Le falta un semestre». Sebastián notó el orgullo en su voz cuando hablaba de su hermano, y también la tensión alrededor de sus ojos cuando mencionó el dinero. Debe ser caro mantener a un universitario. Vale la pena. Miguel es muy inteligente. Va a construir puentes y edificios que van a durar generaciones. En ese momento, un joven alto y delgado se acercó al puesto cargando una caja de refrescos. «Isa, ya traje los refrescos para...» Miguel se detuvo al ver a Sebastián y su expresión se endureció inmediatamente. «Miguel, él es Sebastián. Sebastián, mi hermano Miguel». «Mucho gusto». Sebastián extendió la mano, pero Miguel apenas la tocó. «¿Amigo tuyo?», preguntó Miguel con un tono que claramente decía: «¿Qué hace este fresa aquí?». «Nos conocimos hace unas semanas», explicó Isabela rápidamente. «Sebastián me ayudó cuando llovía». Miguel estudió a Sebastián con la desconfianza natural de alguien que había crecido viendo cómo los ricos trataban a su familia. El traje, el reloj, la manera de hablar, todo gritaba dinero y privilegio. «Qué amable», dijo Miguel sin sonar convincente. «Isa, mamá pregunta que si ya vienes. Necesita sus medicinas». «Sí, ya voy». Isabela se quitó el delantal. «Sebastián, fue un gusto verte». «Espera». Sebastián sacó una tarjeta de su cartera. «Aquí está mi número. Si alguna vez necesitas algo o si quieres, no sé, tomar un café y platicar». Isabela tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era elegante, pesada, con letras doradas que decían: «Sebastián Mendoza, director ejecutivo, Hoteles Mendoza». «Hoteles Mendoza», leyó en voz alta. «Conozco esos hoteles. Son muy exclusivos». «Sí, bueno». Sebastián se encogió de hombros. «Es el negocio familiar. Pero me gustaría conocerte mejor, Isabela. Como persona, no como...». Señaló vagamente su ropa cara. Miguel resopló, pero Isabela le dio un codazo discreto. «Me encantaría», dijo Isabela, y lo decía en serio. Esa noche, mientras Isabela ayudaba a su mamá con la cena, Rosa notó que su hija parecía más animada. «¿Quién era ese muchacho guapo del mercado?», preguntó con esa sonrisa traviesa que siempre usaba para hablar de hombres. «Nadie, ma. Solo un conocido». «Ay, mija, a mí no me engañas. Vi cómo te miraba. Y tú también lo mirabas». Miguel entró a la cocina con el ceño fruncido. «Ese tipo es peligroso, Isa. ¿Viste su reloj? Cuesta más que lo que nosotros ganamos en un año». «No seas exagerado», dijo Isabela, aunque sabía que Miguel tenía razón. «Los ricos no se juntan con gente como nosotros sin querer algo a cambio», insistió Miguel. «Ten cuidado». Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Sebastián enfrentaba su propia interrogación familiar. «¿Dónde estabas?». Doña Carmen Mendoza, a los 78 años, seguía siendo una mujer imponente. Sus ojos grises podían congelar a cualquiera y su voz cortaba como navaja. «Había tráfico, abuela». «No me mientas, Sebastián. Carlos me dijo que estuviste en Xochimilco». «¿Qué diablos hacías en ese lugar?». Sebastián se sirvió un whisky. Necesitaba algo que lo calmara antes de esta conversación. «Conocí a alguien, una enfermera. Es... interesante». «¿Interesante?». Doña Carmen se acercó a él como un halcón. «¿Qué clase de mujer va a pescar millonarios a Polanco?». «No es así, abuela. Ella ni siquiera sabía quién era yo cuando nos conocimos». «¿Y ahora sí?». Los ojos de doña Carmen se entornaron. «Sebastián, tienes 36 años. Es hora de que te cases con alguien de tu nivel. Fernanda Villalobos preguntó por ti la semana pasada». «Fernanda es aburrida. Fernanda es apropiada. Viene de buena familia, tiene educación y entiende nuestro mundo. Esta
enfermera tuya solo va a traerte problemas. Sebastián terminó su whisky de un trago. Su abuela había construido este imperio después de quedarse viuda a los 25 años y había sacrificado todo por el éxito. Pero él no estaba seguro de querer hacer lo mismo. Dame una oportunidad de conocerla mejor, abuela. Después hablaremos. Doña Carmen lo estudió con esos ojos que habían intimidado a socios comerciales durante décadas. Está bien, pero no olvides quién eres, Sebastián, y no olvides lo que esta familia espera de ti. Esa noche, Isabela se quedó despierta mirando la tarjeta de Sebastián. En el otro lado de la ciudad, él hacía lo mismo con el recuerdo de su sonrisa. Ninguno de los dos sabía que el destino ya había puesto en marcha fuerzas que cambiarían sus vidas para siempre. Capítulo 3. El descubrimiento. 2 meses habían pasado desde aquel día en el mercado. Isabela había conseguido trabajo en el Hospital General, donde los turnos eran agotadores, pero al menos tenía un salario estable. Sus encuentros con Sebastián se habían vuelto más frecuentes. Cafés después del trabajo, paseos por Xochimilco los domingos, cenas en pequeños restaurantes, donde él insistía en pagar pero ella se las arreglaba para contribuir con algo. Rosa había comenzado a preguntarle cuándo iba a llevar oficialmente a ese muchacho tan guapo a cenar, mientras que Miguel mantenía su actitud desconfiada, pero había empezado a tolerar las visitas de Sebastián, especialmente después de que éste le ayudara con un proyecto de estructuras para la universidad. Era viernes por la noche, y Isabela esperaba a Sebastián en el café de siempre cuando su teléfono vibró con un mensaje. «Perdón, junta familiar urgente. Te explico mañana». S. Isabela suspiró, pidió un café para llevar y decidió irse a casa. Al pasar por un aparador con televisores encendidos, se detuvo en seco. En la pantalla aparecía Sebastián, elegante en un traje oscuro, parado frente a un micrófono rodeado de reporteros. Confirma que Hoteles Mendoza ha adquirido oficialmente los terrenos de la zona sur de Xochimilco para el desarrollo del proyecto Laguna Dorada, un complejo residencial de lujo que comenzará construcción el próximo mes. El sonido le llegaba amortiguado, pero las imágenes eran claras. Mapas, planos arquitectónicos y detrás de Sebastián, una maqueta que mostraba torres elegantes donde ahora estaba su barrio. El proyecto desplazará aproximadamente 200 familias, pero ofrecerá compensación económica y reubicación. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. Con manos temblorosas, subió el volumen de su teléfono y buscó la noticia en línea. Ahí estaba. Sebastián Mendoza, director ejecutivo de Hoteles Mendoza, anuncia desarrollo que transformará Xochimilco. Su casa. La casa donde había crecido, donde vivía su mamá enferma, donde Miguel estudiaba cada noche en la mesa de la cocina que había pertenecido a su abuela. Todo iba a desaparecer para hacer lugar a condominios que costarían más de lo que su familia ganaría en toda una vida, y Sebastián lo sabía. Desde el primer día lo sabía. Isabela corrió a su casa, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Encontró a Miguel pegado al televisor, con la cara roja de furia. «¿Ya viste?», gritó sin siquiera saludar. «Tu noviecito rico nos va a echar a la calle». «¿Dónde está mamá?». «En su cuarto, llorando». «Los vecinos ya vinieron a preguntar qué vamos a hacer. La señora Martínez dice que su familia ha vivido aquí por 3 generaciones». Isabela se sentó pesadamente en el sofá. Todo tenía sentido ahora. Las preguntas sobre su familia, su casa, el interés repentino en Xochimilco, había sido un juego para él. Una manera de obtener información, de suavizar la resistencia de la comunidad. «Todo esto fue un juego para ti», susurró practicando las palabras que le diría cuando lo confrontara. Su teléfono sonó. «Sebastián». «Isabela, necesito explicarte». «No», cortó la llamada inmediatamente. Volvió a sonar. «Por favor, déjame hablar contigo». «No es lo que piensas». «¿Ah, no? ¿No sabías que ibas a destruir mi casa cuando me recogiste bajo la lluvia? ¿No sabías cuando me invitaste cafés y me preguntabas sobre mi familia?» «Sí sabía, pero...». «¿Pero qué?», gritó Isabela, y Miguel se acercó, listo para quitarle el teléfono si era necesario. «¿Pensaste que podías comprar mi cariño mientras destruías mi barrio? Isabela, por favor, ven a verme.
¿Podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo, Sebastián. No quiero volver a verte en mi vida. Colgó y apagó el teléfono. Al día siguiente, Isabela faltó al trabajo por primera vez desde que había empezado en el hospital. Se plantó frente al edificio corporativo de Hoteles Mendoza en Santa Fe, un rascacielos de cristal y acero que gritaba dinero y poder. Esperó 4 horas hasta que vio el Mercedes negro llegar. Sebastián bajó del auto y la vio inmediatamente. Su traje impecable contrastaba con los jeans y la sudadera que Isabela había usado para este enfrentamiento. Parecían 2 personas de mundos completamente diferentes, porque eso era exactamente lo que eran. Isabela, ¿todo esto fue un juego para ti?, le gritó sin importarle que los ejecutivos que entraban y salían del edificio se quedaran viendo. ¿Pensaste que podías seducir a la pobre enfermera mientras planeabas echarla de su casa? No, escúchame. No, tú escúchame a mí. Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz sonaba fuerte. Mi mamá está enferma. Mi hermano está a punto de graduarse. Esa casa es todo lo que tenemos, y tú lo sabías desde el primer día. Sí lo sabía, admitió Sebastián, y esa honestidad la lastimó más que cualquier mentira. Pero cuando te conocí todo cambió. Por eso he estado tratando de parar el proyecto. ¿Parar el proyecto? Isabela se rió amargamente. Claro, porque tú tienes tanto poder que puedes parar algo así de fácil. Estoy tratando, Isabela. Mi abuela ya firmó todos los contratos, pero estoy buscando alternativas. ¿Tu abuela? Isabela se dio cuenta de que realmente no conocía nada sobre su vida. Ah, claro, el nieto rico que no puede tomar sus propias decisiones. Esa fue una puñalada directa al ego de Sebastián. No es tan simple. Sí es simple. Isabela se secó las lágrimas con la manga. Tú vives en tu mundo de lujo, donde la gente como yo somos solo obstáculos para tus proyectos. Pensé que eras diferente, pero eres igual que todos los ricos. Isabela, por favor. No, Sebastián, se acabó. No quiero volverte a ver. Y espero que puedas dormir tranquilo sabiendo que tu dinero se construyó destruyendo familias como la mía. Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la estación del metro, dejando a Sebastián parado en la banqueta como un maniquí caro y roto. Esa noche, en la mansión de las Lomas, Sebastián se encerró en su estudio con una botella de whisky. Cuando doña Carmen entró sin tocar, él ya había tomado lo suficiente para decirle todo lo que pensaba. Abuela, necesitamos cancelar el proyecto de Xochimilco. ¿Disculpa? Doña Carmen se sentó frente a él con esa expresión que usaba antes de despedir empleados. La gente que vive ahí tienen familias, historias, vidas enteras construidas en esas casas. No podemos solo llegar y destruir todo eso. Estás borracho. No lo suficiente. Sebastián se sirvió otro whisky. ¿Sabías que cuando construiste el primer hotel en Roma Norte, también desplazaste familias? ¿Cómo sabes eso? Investigué. Encontré los documentos en el archivo. 63 familias perdieron sus casas para que nosotros pudiéramos construir nuestro imperio. Doña Carmen se quedó callada por un momento. Cuando habló, su voz sonaba más cansada que furiosa. Sebastián, yo tenía 25 años cuando tu abuelo murió. Me dejó con deudas, con un niño que mantener y sin opciones. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero ahora no estamos sobreviviendo, abuela. Estamos destruyendo vidas por codicia. ¿Y todo esto es por esa enfermera? Los ojos de doña Carmen se endurecieron. Te advertí que te traería problemas. Isabela no es el problema. El problema es que me enamoré de alguien que me mostró lo que realmente somos y no me gusta lo que veo. ¿Enamorado? Doña Carmen se levantó. Sebastián, esa mujer te está manipulando. ¿No ves que todo esto es una trampa? Se hace la víctima para que tú detengas el proyecto y después va a vender la historia a los periódicos. Ella ni siquiera quiere verme, abuela. Me odia y tiene razón en hacerlo. Perfecto. Entonces ya no hay problema. El proyecto continúa como estaba planeado. Sebastián miró a su abuela con ojos nuevos. La mujer fuerte que había admirado toda su vida, de repente le pareció fría, calculadora, vacía. ¿Sabes qué es lo más triste, abuela? Que Isabela tiene razón. Somos exactamente lo que ella piensa que somos. Doña Carmen salió del estudio sin decir otra palabra, pero Sebastián pudo ver en sus ojos
que sus palabras habían dado en el blanco. Mientras tanto, en Xochimilco, Isabela lloraba en los brazos de su mamá. ¿Por qué, ma? ¿Por qué pensé que alguien como él podía quererme de verdad? Rosa acarició el cabello de su hija, sintiendo su propio corazón romperse por ella. Ay, mija. A veces el corazón no entiende de diferencias sociales, pero duele igual cuando se rompe. Miguel entró al cuarto y se sentó junto a ellas. Isa, lo siento, sé que lo querías. Lo peor es que creo que él también me quería, sollozó Isabela, pero no lo suficiente para hacer lo correcto. Ninguno de los tres sabía que afuera, en el auto estacionado discretamente en la esquina, Sebastián había pasado las últimas 3 horas tratando de reunir el valor para tocar a su puerta. Al final, arrancó el motor y se fue, sabiendo que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. Capítulo 4. Corazones divididos. 4 meses habían pasado desde la confrontación. El invierno había llegado a la Ciudad de México, y con él una frialdad que parecía haberse instalado permanentemente en el corazón de Isabela. En el Hospital General se había sumergido en el trabajo como nunca antes. Los turnos de 12 horas se habían convertido en 14 y luego en 16. Sus compañeras notaban las ojeras, la pérdida de peso, la forma en que evitaba cualquier conversación que no fuera sobre pacientes. «Isabela, necesitas tomarte un descanso», le dijo la doctora Patricia Herrera, la jefa de urgencias, mientras revisaban los expedientes del turno nocturno. «Llevas trabajando sin parar desde noviembre». «Estoy bien, doctora. Los pacientes me necesitan». «Los pacientes te necesitan en buenas condiciones, no agotada». La doctora Herrera cerró el expediente y miró directamente a Isabela. «¿Quieres hablar de lo que te está pasando?» Isabela negó con la cabeza. ¿Cómo explicar que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la fe en su propio juicio? ¿Cómo admitir que cada noche soñaba con Sebastián y cada mañana se despertaba odiándose por extrañarlo? «Solo necesito mantenerme ocupada». La doctora Herrera suspiró. Había visto muchas enfermeras quemarse por problemas personales y Isabela era demasiado valiosa para perderla. «Está bien, pero te voy a proponer algo. Tenemos un programa piloto para entrenar enfermeras especializadas en cuidados intensivos. Es una oportunidad de crecimiento profesional, pero requiere estudios adicionales. ¿Te interesa?» Isabela sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses, algo en lo que enfocarse que no fuera su corazón roto. «Sí, me interesaría mucho». Mientras tanto, en las oficinas de Hoteles Mendoza, Sebastián había desarrollado su propia forma de lidiar con el dolor, working demasiado y bebiendo demasiado. Su asistente había cancelado más reuniones de las que podía contar porque él llegaba tarde, desaliñado o simplemente no llegaba. «Sebastián, esto tiene que parar». Doña Carmen entró a su oficina sin tocar, como siempre. «Los socios están empezando a preguntar si estás en condiciones de dirigir la empresa». Sebastián levantó la mirada de los documentos que había estado fingiendo leer durante la última hora. Su abuela tenía razón. Se veía terrible. No se había afeitado en 3 días. Su camisa estaba arrugada y probablemente olía a whisky. Los socios pueden irse al diablo. ¿Y la empresa? ¿También puede irse al diablo? Sebastián se recostó en su silla. La verdad era que ya no le importaba la empresa. Desde que había perdido a Isabela, nada le importaba realmente. ¿Sabes qué descubrí, abuela? Que puedes tener todo el dinero del mundo y aún así sentirte completamente vacío. ¿Sigues pensando en esa mujer? Cada día, cada hora. ¿Sabes lo que es amar a alguien que te odia por buenas razones? Doña Carmen se sentó frente a él. Por un momento, su expresión severa se suavizó. «Sí, lo sé». La respuesta sorprendió a Sebastián. Su abuela nunca hablaba de su vida personal, mucho menos de amor. «¿Cómo? Tu abuelo no era el amor de mi vida, Sebastián. El amor de mi vida era un mecánico que vivía en Doctores, pero cuando quedé embarazada de tu padre, mi familia me obligó a casarme con tu abuelo porque era apropiado. Durante años me odié por no haber luchado por el amor verdadero». Sebastián nunca había escuchado esta historia. ¿Qué pasó con él? Se casó con otra. Tuvo hijos. Fue feliz, espero.
Y yo construí este imperio Partly para demostrarme que había valido la pena el sacrificio. ¿Y valió la pena? Doña Carmen miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. No lo sé, pero lo que sí sé es que no puedes destruirte por una mujer que no quiere estar contigo. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. En algún lugar de esta ciudad inmensa, Isabela estaba viviendo su vida sin él. Abuela, quiero parar el proyecto de Xochimilco. Sebastián, ya hablamos de esto. No, escúchame. Se giró hacia ella con una determinación que no había mostrado en meses. Encontré una manera. Podemos convertir el proyecto en vivienda social, mantener a las familias en sus casas, mejorar la infraestructura, crear empleos para la comunidad. Será menos rentable a corto plazo, pero será un desastre financiero. Será lo correcto. Doña Carmen estudió a su nieto. Por primera vez en meses, veía algo de fuego en sus ojos. ¿Y crees que eso va a hacer que ella regrese contigo? No, admitió Sebastián. Ella probablemente nunca lo sabrá siquiera, pero yo sí lo sabré. Y tal vez eso me ayude a dormir mejor por las noches. En Xochimilco, la vida continuaba con la sombra constante del desalojo. Los abogados de Hoteles Mendoza habían empezado a llegar con documentos y ofertas de reubicación que nadie quería firmar. La comunidad se había organizado para resistir, pero todos sabían que era cuestión de tiempo. Isabela llegó a casa después de un turno doble para encontrar a Miguel estudiando en la cocina, rodeado de libros de ingeniería y papeles legales. ¿Qué es todo esto?, preguntó señalando los documentos. Estoy tratando de entender los contratos del desarrollo. Pensé que tal vez podría encontrar alguna irregularidad legal que nos ayude. Isabela se sentó junto a su hermano. A los 22 años, Miguel había madurado mucho en estos meses. El estrés del posible desalojo y ver a su hermana sufrir lo habían obligado a crecer rápidamente. ¿Y qué has encontrado? Nada útil. Todo está perfectamente legal. Los abogados de Mendoza son muy buenos. Rosa entró a la cocina, moviéndose más lentamente que antes. Su diabetes había empeorado con el estrés y las consultas médicas se habían vuelto más frecuentes. Mijos, ya es muy tarde. Miguel, ya duérmete. E Isabela, tú también necesitas descansar. En un rato, ma, ¿cómo te sientes? Cansada, pero más preocupada por ustedes dos. Miguel se va a enfermar de tanto estudiar y tú, mija, te estás consumiendo. Isabela evitó la mirada de su mamá. Era cierto que había perdido peso, que apenas comía, que las pesadillas la despertaban casi todas las noches. Pero era la única forma que conocía de lidiar con el dolor. Estoy bien, ma. No, no estás bien. Y aunque ese muchacho te lastimó, destruirte no va a cambiarlo. Mamá, por favor. No, déjame hablar. Rosa se sentó pesadamente. Sé que Sebastián nos traicionó. Sé que nos va a quitar la casa. Pero también sé que tú lo amabas y él te amaba a ti. He vivido 68 años, mija, y he visto suficiente amor verdadero para reconocerlo. ¿De qué sirve el amor si no es suficiente para hacer lo correcto? Isabela sintió las lágrimas que creía ya haberse acabado. A veces el corazón y el deber van por caminos diferentes, mija. No significa que el amor no fuera real. Miguel levantó la vista de sus libros. Ma, no puedes defender a ese tipo después de lo que nos está haciendo. No lo defiendo, Miguel. Solo digo que odiar duele más que amar, y tu hermana se está lastimando con tanto odio. Esa noche, Isabela se quedó despierta pensando en las palabras de su mamá. Tomó su teléfono y buscó noticias sobre Hoteles Mendoza. Encontró artículos sobre la construcción que estaba por comenzar, fotos de la maqueta del nuevo desarrollo, declaraciones de Sebastián sobre la modernización necesaria de la zona. En una de las fotos, él se veía cansado, ojeroso, más delgado de como lo recordaba. Por un momento se preguntó si él también tendría problemas para dormir. Inmediatamente se odió por pensarlo. Al día siguiente, Miguel salió temprano para la universidad y regresó corriendo a casa con la cara descompuesta. Isa, necesito que vengas conmigo al hospital. Ahora. ¿Qué pasó? Isabela sintió el pánico apoderándose de ella. Hubo un accidente en la obra donde trabajo. Una viga me golpeó. Necesito que revisen si tengo fractura en la costilla. Isabela no dudó ni un segundo.
Tomó las llaves y corrió con Miguel al auto que habían comprado de segunda mano con sus ahorros. En el hospital donde trabajaba, Isabela usó sus contactos para que atendieran a Miguel inmediatamente. Las radiografías mostraron una costilla fracturada y contusiones severas, pero nada que no sanara con tiempo y reposo. «No puedes trabajar por al menos 6 semanas», le dijo el médico, «y nada de cargar peso por 3 meses». Miguel palideció. Su trabajo de medio tiempo en construcción era lo que pagaba sus gastos universitarios y ayudaba con los gastos de la casa. «Doctor, necesito trabajar. Mi familia...» «Miguel, ni hablar». Isabela lo interrumpió. «Tu salud es más importante. ¿Y cómo vamos a pagar la colegiatura de mi último semestre? ¿Los medicamentos de mamá? ¿La comida?» Isabela sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Con el salario del hospital apenas cubrían los gastos básicos. Sin el ingreso adicional de Miguel, iban a tener que tomar decisiones imposibles. Fue en ese momento de desesperación que sonó su teléfono. Número desconocido. «¿Isabela Cruz?» «Sí. Habla Carlos, el chofer del señor Sebastián. Él quería saber si usted y su familia estaban bien. Se enteró del accidente de su hermano». Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo se enteró?» «El señor Sebastián. Él a veces pasa por su barrio. Vio la ambulancia y preguntó qué había pasado. Dígale que no necesitamos su ayuda». «Señorita Isabela, él solo quiere ayudar con los gastos médicos, sin condiciones, sin necesidad de que ustedes lo vean o le hablen». Isabela cerró los ojos. Su orgullo decía que colgara. Su amor por su familia decía que lo considerara. Dígale que lo pensaré». Cuando colgó, Miguel la miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era él? ¿Su chofer? ¿Y qué quería? ¿Ayudar con los gastos médicos? Miguel estuvo callado por un largo momento. ¿Vas a aceptar? No sé. ¿Tú qué piensas? Pienso que lo odio por lo que nos está haciendo. Pero también pienso que mamá necesita sus medicinas y yo necesito graduarme. Y tal vez él se siente tan culpable que necesita hacer algo bueno. Isabela asintió. Por primera vez en meses, hermano y hermana estaban de acuerdo en algo relacionado con Sebastián Mendoza. «Pero esto no cambia nada entre nosotros», dijo Isabela, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. «No», acordó Miguel, «no cambia nada». Pero ambos sabían que era mentira. Había cambiado algo, aunque fuera apenas perceptible. La primera grieta en el muro de odio que Isabela había construido alrededor de su corazón. Capítulo 5. La transformación. 6 meses después del accidente de Miguel, la vida en Xochimilco había encontrado un nuevo ritmo, aunque frágil. Isabela había aceptado la ayuda de Sebastián para los gastos médicos, pero solo a través de Carlos, manteniendo la distancia. Miguel se había graduado con honores y conseguido trabajo en una constructora pequeña que hacía proyectos de vivienda social. Rosa, aunque débil, había logrado estabilizar su diabetes con los nuevos medicamentos. Era un viernes de marzo cuando todo cambió. Isabela estaba terminando su turno en urgencias cuando su teléfono sonó. Carlos. Otra vez. «Señorita Isabela, disculpe que la moleste. Es sobre la señora Carmen, la abuela del señor Sebastián. ¿Qué pasa con ella?» «Tuvo un infarto. Está en el Hospital Ángeles de Pedregal. El señor Sebastián, él está muy mal. Y la señora Carmen preguntó específicamente por usted». «¿Preguntó por mí?» Isabela no podía ocultar su sorpresa. «¿Por qué?» «No sé, señorita. Solo sé que está grave y usted es enfermera. Tal vez podría hablar con ella». Isabela se quedó callada. Durante estos meses había logrado convencerse de que odiaba a toda la familia Mendoza. Pero la idea de una mujer mayor, por muy dura que fuera, luchando por su vida, le activó todos sus instintos de enfermera. «Está bien, voy para allá». El Hospital Ángeles de Pedregal era todo lo opuesto al Hospital General donde trabajaba Isabela. Aquí todo era mármol, silencio y elegancia discreta. Isabela se sintió fuera de lugar con su uniforme azul entre tanto lujo. Encontró a Sebastián en la sala de espera de cuidados intensivos. Se veía destruido, el cabello despeinado, la barba de varios días, los ojos rojos de cansancio. Cuando la vio, se levantó inmediatamente.
Isabela, que viniste. ¿Cómo está? Estable, pero... Los doctores dicen que las próximas 48 horas son críticas. Tiene 78 años y su corazón... Sebastián se quebró. Isabela luchó contra el impulso de consolarlo. ¿Puedo verla? Sí, está despierta. Te está esperando. Doña Carmen se veía pequeña en esa cama de hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, pero sus ojos grises seguían siendo intensos cuando Isabela entró. «Así que viniste», dijo con voz débil pero firme. «Señora Mendoza, ¿cómo se siente?» Como si un elefante me hubiera pisado el pecho. Doña Carmen intentó sonreír. «Pero he sobrevivido cosas peores». Isabela revisó instintivamente los monitores, ajustó la almohada, verificó la vía intravenosa. Sus años de experiencia tomaron control. Sus signos vitales se ven bien. ¿Tiene dolor? Un poco. Pero no es eso por lo que quería verte. Isabela esperó. «Quiero que sepas que mi nieto no ha sido el mismo desde que te perdió. Señora, yo no creo que... Déjame terminar». La voz de doña Carmen se volvió más fuerte. «He vivido casi 80 años y he cometido muchos errores. Uno de los más grandes fue enseñarle a Sebastián que el dinero y el poder son más importantes que el amor». Isabela se sentó en la silla junto a la cama. «Cuando yo tenía tu edad, dejé ir al amor de mi vida por la seguridad económica. Construí un imperio, sí, pero nunca fui verdaderamente feliz. No quiero que mi nieto cometa el mismo error». «El problema no es que él eligiera el dinero sobre el amor», dijo Isabela suavemente. «El problema es que me mintió. Me usó». «¿Te usó?» Doña Carmen la miró con curiosidad genuina. «¿Sabes que lleva 6 meses tratando de cambiar el proyecto de Xochimilco? ¿Sabes que ha tenido junta tras junta con arquitectos y urbanistas para encontrar una manera de no desplazar a tu comunidad?» Isabela sintió que se le secaba la boca. Eso no es verdad. ¿Sabes que no ha dormido bien desde que perdió tu amor, que dejó de ir a eventos sociales, que rechazó a todas las mujeres que le presenté, que se ha convertido en una sombra de lo que era? Pero el proyecto sigue adelante, por ahora. Pero él no se ha rendido, y después de conocerte yo tampoco me voy a rendir». La puerta se abrió y entró una enfermera del hospital. «Disculpen, pero la paciente necesita descansar». Isabela se levantó, pero doña Carmen la tomó de la mano con una fuerza sorprendente. «Isabela, quédate conmigo estos días. Como enfermera, no como la novia de mi nieto. Te voy a pagar lo que ganas en el hospital». «Señora, yo no puedo...» «Por favor, tengo miedo y confío en ti más que en todas estas enfermeras que no me conocen». Isabela vio algo en los ojos de la mujer mayor que reconoció. La vulnerabilidad humana que no entiende de clase social o dinero. La misma expresión que había visto en miles de pacientes. «Está bien, me quedaré». Los siguientes 3 días fueron una revelación para Isabela. Cuidar a doña Carmen la obligó a verla como algo más que la villana de su historia. Era una mujer que había perdido a su esposo joven, que había criado a un hijo sola, que había construido un imperio pero había sacrificado el amor por el camino. «¿Sabes por qué empecé a comprar terrenos y desplazar familias?», le preguntó doña Carmen, durante una de las noches cuando el dolor no la dejaba dormir. «No, porque cuando yo era joven y pobre, los ricos me desplazaron a mí. Mi familia perdió su casa para que construyeran una fábrica. Juré que algún día tendría el poder suficiente para que nadie me volviera a quitar nada. Pero entonces usted entendía el dolor que causaba. Lo entendía, pero lo ignoraba. Me decía que era el costo del progreso, hasta que te conocí». Isabela la miró con sorpresa. «¿Cómo cambié algo? Sebastián me contó sobre tu familia, sobre tu mamá enferma, tu hermano estudiando, tu casa llena de recuerdos, y me vi a mí misma a los 25 años perdiendo todo lo que amaba. Me di cuenta de que me había convertido en lo que una vez odié». Durante esos días, Isabela también vio un lado diferente de Sebastián. Llegaba todas las mañanas con flores frescas para su abuela. Le leía el periódico en voz alta. Se quedaba hasta muy tarde aunque doña Carmen le dijera que se fuera a casa. Cuando creía que Isabela no lo veía, se le quebraba la voz de preocupación. También notó que evitaba cuidadosamente estar a solas con ella. Si Isabela entraba a un cuarto, él encontraba una excusa para salir. Si ella hablaba,
Él se concentraba en su teléfono. Era como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por respetar el espacio que ella había pedido. El cuarto día, doña Carmen estaba lo suficientemente estable para tener visitas. Isabela estaba organizando los medicamentos cuando llegaron Miguel y Rosa. «Mija, ¿cómo está la señora?», preguntó Rosa, cargando una bolsa con tamales caseros. «Mejor, ma, mucho mejor». Rosa se acercó a la cama donde doña Carmen descansaba. «Señora Carmen, soy Rosa Cruz, la mamá de Isabela. Le traje unos tamales caseros. Sé que la comida del hospital no es muy buena». Doña Carmen se incorporó con dificultad, claramente sorprendida por la gentileza. Es muy amable de su parte, señora Rosa». «Nada, señora. Isabela me contó que está enferma, y una madre entiende a otra madre. Su nieto la quiere mucho, se ve en cómo la cuida». Durante la siguiente hora, Isabela observó fascinada cómo su mamá, con su calidez natural, logró que doña Carmen se relajara y sonriera genuinamente por primera vez desde el infarto. Hablaron de recetas, de hijos, de las preocupaciones universales de las mujeres que han criado familias. «¿Sabe qué?», dijo Rosa mientras doña Carmen comía un tamal. «Mi Isabela es muy terca cuando se lastima. Se cierra como ostra y no deja que nadie la ayude, pero tiene el corazón más noble que conozco. Su hija me ha cuidado mejor que enfermeras con años de experiencia», respondió doña Carmen. «Y también veo que tiene un corazón noble. Por eso entiendo por qué mi nieto se enamoró de ella». Isabela sintió que se le subía la sangre a las mejillas. «Señoras, por favor». «¿Y sabe qué más?», continuó Rosa, ignorando la protesta de su hija. «Creo que su nieto también tiene buen corazón. Se ve en cómo la cuida a usted, y en cómo ayudó a Miguel sin pedir nada a cambio». Doña Carmen miró a Isabela directamente. «Señora Rosa, ¿puedo contarle algo? Su hija y mi nieto se aman, pero el orgullo los está destruyendo a los dos, y la vida es muy corta para desperdiciar el amor verdadero». Esa noche, cuando Isabela regresó a casa, encontró a Miguel esperándola en la cocina con una expresión seria. «Isa, necesito decirte algo». «¿Qué pasa?». «Hoy fui a ver a Sebastián». Isabela se sentó pesadamente. «¿Por qué?». «Porque quería odiarlo en persona. Quería decirle todo lo que pensaba de él por lastimarte». «¿Y?». «Y me enseñó los planos del nuevo proyecto para Xochimilco». «Isa, no son condominios de lujo, son casas de interés social, un centro comunitario, una clínica. Va a conservar todas las familias que ya viven aquí y va a mejorar la infraestructura». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. «Eso es imposible. Los inversionistas nunca... Por eso ha tardado tanto. Ha estado convenciendo inversionista por inversionista, socio por socio. Ha comprometido su propia herencia para financiar la diferencia. Isa, va a perder dinero para hacer lo correcto. ¿Por qué no me lo dijo? Porque sabía que pensarías que lo estaba haciendo solo para recuperarte, y tal vez tiene razón. Pero también me dijo algo más». Isabela esperó. «Me dijo que aunque tú nunca lo perdones, aunque nunca vuelvan a estar juntos, él necesitaba hacer esto porque tú le enseñaste que amar a alguien significa proteger lo que esa persona ama». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Al día siguiente, llegó temprano al hospital para encontrar a doña Carmen despierta y esperándola. «¿Ya sabes lo del proyecto?», preguntó la mujer mayor. «Miguel me contó». «¿Y qué vas a hacer?». Isabela se sentó junto a la cama. «No sé. Estoy confundida. Durante meses he vivido con tanta rabia. La rabia a veces es más fácil que el amor, mija, pero también es más solitaria. ¿Cómo puedo confiar en él otra vez?». «No puedes», dijo doña Carmen simplemente. «La confianza se construye con tiempo y acciones, no con palabras, pero puedes decidir si quieres darle la oportunidad de reconstruirla. ¿Y si me vuelve a lastimar? ¿Y si no lo hace? ¿Y si pierdes el amor de tu vida por miedo?». Isabela tomó la mano arrugada de doña Carmen. «Señora Carmen, ¿puedo preguntarle algo?». «Lo que quieras». «¿Se arrepiente de haber dejado ir a su amor?». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. «Todos los días de mi vida, mija. Todos los días». Capítulo 6. Amor verdadero. 8 meses después de la recuperación de doña Carmen, Xochimilco había comenzado a transformarse de una manera que nadie había imaginado.
Las construcciones habían empezado, pero en lugar de torres de lujo, surgían casas dignas para las familias existentes, un centro de salud comunitario y espacios verdes donde los niños podían jugar. Isabela caminaba por la plaza recién inaugurada, observando cómo los vecinos se reunían alrededor de la fuente nueva. El proyecto había tomado más tiempo del planeado debido a los obstáculos burocráticos y las resistencias de algunos inversionistas, pero finalmente estaba tomando forma. Durante estos meses, ella y Sebastián habían reconstruido su relación lentamente, como dos personas que aprenden a caminar después de una lesión grave. Comenzaron con conversaciones breves cuando él visitaba a los supervisores de obra. Luego café ocasional para hablar sobre el progreso del proyecto. Después cenas donde podían hablar de todo excepto de sus sentimientos. La confianza regresaba en pequeñas dosis, cuando él cumplía una promesa sobre los materiales de construcción, cuando respetaba su espacio sin presionarla, cuando defendía los intereses de la comunidad en las juntas de socios, incluso cuando eso significaba pérdidas financieras. ¿Isabela? La voz de Sebastián la sacó de sus pensamientos. Se giró para verlo caminando hacia ella, elegante como siempre, pero con una calidez en los ojos que no había estado ahí durante sus primeros encuentros. «Hola, Sebastián. ¿Cómo estuvo la junta con los inversionistas?» «Difícil, pero buena. Logramos aprobar la segunda fase del proyecto. El año que viene empezamos con el Centro de Capacitación Laboral». Caminaron juntos hacia el banco donde solían sentarse a platicar. Era el mismo lugar donde se habían reencontrado por primera vez después de meses de separación, cuando Isabela finalmente había aceptado escuchar su versión de los hechos. «Isabela, necesito decirte algo». Sebastián se veía nervioso, lo que era raro en él. «¿Qué pasa?» «La doctora Herrera me llamó hoy. Me contó sobre tu promoción». Isabela sonrió. Después de completar la especialización en cuidados intensivos, la había nombrado coordinadora del nuevo programa de enfermería comunitaria que se implementaría en conjunto con el Centro de Salud de Xochimilco. «¿Estás molesto? Sé que implica más responsabilidad y tal vez menos tiempo para...» «¿Molesto?» Sebastián la miró con sorpresa. «Isabela, estoy orgulloso de ti, increíblemente orgulloso. Vas a dirigir un programa que va a beneficiar a miles de familias. Es gracias al centro de salud que tú hiciste posible. No es gracias a tu conocimiento y tu dedicación. Yo solo puse los ladrillos. Tú vas a poner el alma». Se quedaron callados por un momento, observando a Miguel que dirigía a un grupo de jóvenes ingenieros en la instalación de nuevas luminarias. A los 23 años, había madurado hasta convertirse en el coordinador de infraestructura más joven del proyecto. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sebastián de repente. Isabela pensó por un momento. Es el aniversario de la noche que nos conocimos, la tormenta. Exactamente 1 año y 4 meses después de esa noche, para ser exactos. ¿Llevas la cuenta? He llevado la cuenta de cada día desde que te conocí». Sebastián se giró hacia ella. «De cada día que te amé, de cada día que te perdí y de cada día que he tratado de merecer una segunda oportunidad». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Sebastián...» «Espera, déjame terminar». Él se levantó del banco y caminó hasta el lugar exacto donde se había parado el auto aquella noche lluviosa. «Aquí fue donde te dije, vienes conmigo por primera vez. Era un desconocido que te ofrecía refugio de la tormenta». Isabela se levantó también, siguiéndolo hasta ese punto. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste esa noche?», continuó Sebastián. «Me dijiste que estabas bien, aunque los dos sabíamos que no era cierto. Tenías tanto orgullo, tanta fuerza, que preferías estar empapada antes que aceptar ayuda de un extraño». «Era más simple entonces», dijo Isabela suavemente. «Solo era lluvia. Pero aceptaste subir al auto. A pesar del riesgo, a pesar de que tu mamá te había enseñado a no confiar en desconocidos, algo te dijo que podías confiar en mí». Sebastián se acercó un paso más. «Isabela, hoy quiero pedirte algo similar. Quiero que corras el riesgo otra vez. Pero esta vez no es refugio de la lluvia lo que te ofrezco». Sebastián se hincó en una rodilla y sacó una cajita de terciopelo azul, pero en lugar del anillo de diamante que Isabela habría esperado, había un anillo de plata con un diseño tradicional mexicano,
claramente hecho por un artesano local. «Es de la joyería de doña Esperanza, aquí en Xochimilco», explicó Sebastián. «Quería que fuera algo que perteneciera a tu mundo, no al mío». Isabela se llevó las manos a la boca. «Isabela Cruz, ¿vienes conmigo? No por una noche, no por refugiarte de una tormenta, sino para construir una vida juntos, para enfrentar cualquier tormenta que venga, pero enfrentarla juntos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Alrededor de ellos, los vecinos habían empezado a reunirse. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar el momento. «¿Prometes que no habrá más mentiras entre nosotros?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «Prometo que siempre te diré la verdad, aunque me duela, aunque sea difícil. ¿Prometes que vamos a tomar las decisiones importantes juntos? Prometo que tu voz será la más importante en todas las decisiones que afecten nuestras vidas. ¿Prometes que nunca más tendremos que elegir entre el amor y hacer lo correcto? Prometo que siempre trataremos de encontrar la manera de hacer ambos». Isabela extendió la mano temblorosa. «Entonces sí, Sebastián Mendoza, voy contigo». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, toda la plaza estalló en aplausos. Doña Esperanza gritó: «¡Que vivan los novios!», y alguien empezó a tocar una guitarra. Sebastián se levantó y la besó mientras los fuegos artificiales que Miguel había organizado secretamente iluminaban el cielo de Xochimilco. «Te amo», susurró Sebastián contra sus labios. «Y yo a ti», pero esta vez con los ojos abiertos. 3 meses después, la boda se realizó en esa misma plaza. Doña Carmen, completamente recuperada y transformada en una versión más suave de sí misma, bailó el vals con Miguel mientras Rosa, elegante en un vestido que Isabela le había comprado, lloraba, de felicidad desde la primera fila. La celebración combinó la elegancia que Sebastián podía ofrecer con las tradiciones que Isabela atesoraba. Mariachis tocaron junto a un cuarteto de cuerdas. Se sirvieron tamales junto con canapés gourmet. Los invitados incluían desde socios de Hoteles Mendoza hasta la señora que vendía flores en el mercado. La doctora Herrera pronunció un brindis que hizo llorar a todos. Por Isabela, que nos enseñó que el amor verdadero no se trata de cambiar a la otra persona, sino de convertirse en la mejor versión de uno mismo para merecer ese amor. Durante la fiesta, Isabela encontró a doña Carmen sentada sola, observando a las parejas bailar. «¿Está bien, señora Carmen?» «Estoy perfecta, mija. Solo pensaba en lo que me dijiste cuando estaba enferma». «¿Qué cosa?» «Me preguntaste si me arrepentía de haber dejado ir a mi amor, y yo te dije que todos los días. Pero viéndote hoy, viendo a Sebastián tan feliz, creo que tal vez todo pasó como tenía que pasar. Si yo hubiera elegido el amor sobre la seguridad, nunca habría construido este imperio. Sebastián nunca habría nacido en esta familia, y ustedes dos nunca se habrían conocido». Isabela tomó la mano de la mujer que ahora consideraba su segunda abuela. «Tal vez tuvo que haber dolor para que pudiéramos apreciar la felicidad. Tal vez, mija, tal vez». La noche terminó con Isabela y Sebastián bailando solos en la plaza vacía, bajo las luces que habían instalado como parte del proyecto de revitalización. A lo lejos, podían ver las casas donde las familias dormían tranquilas, sabiendo que no perderían sus hogares. «¿De qué te ríes?», preguntó Sebastián cuando Isabela soltó una carcajada. «Estaba pensando en aquella noche de lluvia. Si alguien me hubiera dicho que el tipo rico del Mercedes iba a convertirse en mi esposo y que su abuela iba a aprender a hacer tamales con mi mamá, les habría dicho que estaban locos». «La vida es extraña», acordó Sebastián, «pero me gusta esta versión de extraña. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que no fue amor a primera vista. Tuvimos que trabajar por esto. Tuvimos que crecer, cambiar, lastimarnos y perdonarnos. Esto se siente real porque no fue fácil». Sebastián la hizo girar una vez más antes de atraerla hacia él. «Isabela Mendoza, ¿estás lista para el resto de nuestras vidas?» «Sebastián, estoy lista para cualquier cosa, siempre y cuando vengamos juntos». Mientras se besaban bajo las estrellas de Xochimilco, ninguno de los dos podía imaginar que un año después estarían esperando a su primer hijo, o que el modelo de desarrollo comunitario que habían creado se convertiría en un ejemplo para toda América Latina.
Lo único que sabían era que habían encontrado algo que vale más que todo el dinero del mundo. Un amor construido sobre bases sólidas de respeto, honestidad y propósito compartido. Un año después de su boda, Isabela se encontraba nuevamente en la plaza de Xochimilco, pero esta vez con una prominente panza de 8 meses. El desarrollo comunitario había evolucionado más allá de sus sueños más ambiciosos. Hoteles Mendoza ahora operaba con salarios justos y programas de capacitación en todas sus propiedades. El modelo de Punishon DC. Xochimilco se había replicado en 3 ciudades más, y Isabela dirigía una red de clínicas comunitarias que se había convertido en referencia nacional. «¿Cómo está mi nieto hoy?», preguntó Rosa, acercándose con un vaso de agua de horchata casera. «Muy activo, ma. Creo que va a ser futbolista». Isabela se acarició la panza. «O tal vez ingeniero como Miguel». Miguel, quien ahora a los 24 años dirigía su propia empresa de construcción sustentable en sociedad con Hoteles Mendoza, se acercó con planos enrollados bajo el brazo. «¿Saben qué? No me importa qué va a hacer mi sobrino. Solo espero que tenga el corazón noble de su mamá y la determinación de su papá. Y la sabiduría de su bisabuela Carmen», añadió Rosa señalando hacia donde doña Carmen dirigía a un grupo de niños del barrio en un proyecto de jardinería comunitaria. A los 79 años, doña Carmen había encontrado una nueva pasión en la educación infantil. Había establecido un programa de becas para niños de familias trabajadoras y pasaba 3 días a la semana enseñando a leer a los más pequeños. Sebastián apareció caminando desde el centro de salud, donde había estado revisando los presupuestos para la expansión del programa de telemedicina. «¿Cómo están mis 2 amores?», preguntó besando primero a Isabela y luego poniendo su mano sobre su vientre. «Cansados pero felices», respondió Isabela. «¿Cómo van los números?». «Mejor de lo esperado. El programa se va a poder implementar en 5 estados más el próximo año». Y la mejor noticia. Llegó la confirmación de que el modelo de Xochimilco va a ser presentado en la Conferencia de Desarrollo Urbano de las Naciones Unidas. Isabela sonrió. Había días en que todavía no podía creer que su vida hubiera cambiado tanto. De enfermera desempleada vendiendo tacos bajo la lluvia, a coordinadora de un programa que estaba transformando comunidades enteras. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que vienes conmigo esa primera noche?», preguntó, recostándose contra el hombro de Sebastián. «Por supuesto, ¿por qué?». «Estaba pensando que nunca realmente te respondí esa pregunta. Solo me subí al auto». «¿Y cuál habría sido tu respuesta?». Isabela miró alrededor de la plaza donde niños jugaban seguramente, donde familias cenaban en las mesas del pequeño restaurante comunitario, donde ancianos jugaban dominó bajo los árboles que habían plantado juntos. «Mi respuesta es que no solo vine contigo esa noche. Desde entonces, todos los días he estado eligiendo venir contigo. Y todos los días por el resto de nuestras vidas voy a seguir eligiendo venir contigo». Sebastián la besó suavemente, sintiendo a su hijo moverse entre ellos, como aprobando la conversación. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Sebastián. «¿Qué? Que empezamos como 2 personas tratando de refugiarse de una tormenta, y terminamos siendo la tormenta que cambió todo a nuestro alrededor». Isabela se rió, sintiendo las pataditas de su bebé, como si él también estuviera de acuerdo. «Una tormenta buena, espero». «La mejor clase de tormenta», la besó de nuevo, «la que limpia el aire y hace que todo crezca más fuerte». Mientras el sol se ponía sobre Xochimilco, pintando el cielo de naranjas y rosas, Isabela y Sebastián se quedaron abrazados en la plaza que había sido testigo de su historia. A su alrededor, la vida continuaba su curso. Familias regresando del trabajo, niños corriendo hacia sus casas para la cena, abuelos contando historias en las bancas. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Sebastián cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer. «Siempre», respondió Isabela, «mientras sea contigo». Y mientras caminaban hacia la casa que habían construido juntos al borde de la plaza, donde los esperaban Rosa con la cena y doña Carmen con las últimas travesuras del día, Isabela supo que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran. No solo el amor verdadero, sino la manera de construir un mundo mejor alrededor de ese amor. Porque esa noche de lluvia,
Cuando Sebastián le había dicho, «Vienes conmigo», ninguno de los dos sabía que no solo estaban empezando un romance, estaban empezando una revolución silenciosa que demostraría que el amor, cuando se combina con propósito y acción, puede literalmente mover montañas, o al menos transformar barrios enteros. Y en el fondo, eso era exactamente lo que habían hecho.